Vamos a iniciar esta actividad. Buenas tardes a todos, mi nombre es Fiores Florentino y para nosotros es un placer contar con su presencia en una iniciativa que desde hace un tiempo hemos venido desarrollando, pero que ahora hemos decidido desarrollar cada mes con el fin de crear un espacio donde podamos compartir conocimientos esenciales para las personas que laboran en esta industria, que nos ayude a crecer como profesionales y crear un espacio donde podamos discutir eventos, ideas y cosas que debemos tener a mano o que debemos conocer para el día a día de nuestros trabajos. Uno de esos temas son las certificaciones técnicas, de quienes vemos muchas promociones de diferentes proveedores y la vemos relacionadas con disciplinas en particular, pero pocas veces nos hablan de la importancia de una certificación técnica, del impacto que tiene en el profesional que la obtiene, en la empresa para la que labora y otras particularidades que estaremos discutiendo esta tarde. Con nosotros está el ingeniero Jorge Rodríguez, que es director de Diagnóstico y Asesoría Predictiva DIAPSA desde 2003. Es instructor internacional de cursos de certificación en termografía infrarroja y análisis de vibraciones. Ha trabajado en República Dominicana, México, Puerto Rico, Perú, Ecuador, Panamá, España. Es termógrafo nivel 3, analista de vibraciones nivel 3 y muy apasionado de su carrera y de la labor que desempeña un técnico dentro de sus trabajos en la planta. Nos acompaña también Carles Picañol. Carles es responsable del Departamento de Termografía, Ultrasonidos y Estanquidad en BAC Engineering Consultancy Group en Barcelona. Él también es instructor de termografía desde 2010. Ha realizado seminarios sobre termografía infrarroja para firmas de cámaras termográficas. Realiza análisis y auditorías termográficas para la detección de puntos calientes, falta de aislamiento, evaluación de riesgos en instalaciones eléctricas, de climatización y edificación. También trabaja con inspecciones termográficas en instalaciones fotovoltaicas y en el diseño de software para la gestión de informes de mantenimiento predictivo. Ellos nos van a estar acompañando en la discusión de esta tarde. Esto, señores, es participativo. Vayan anotando sus preguntas. Al final tendremos espacio de compartirlas, de discutirlas. Y para nosotros será un placer atender cualquier inquietud que puedan tener en el proceso. Vamos a iniciar con el ingeniero Rodríguez Mancha y espero que disfruten y aprovechen esta experiencia. Bueno, muchas gracias, Fiores. Muchas gracias, Carles, por acompañarnos y estar en conjunto platicando y sacrificando un poquito de la noche que tienes allá en España. Agradecidos con ustedes. Por aquí se van a ir agregando más participantes, pero vamos a iniciar por respeto a todos los que arrancamos a la hora. Pues bueno, algo que ha estado en boga desde hace un tiempo para acá es las certificaciones que logramos obtener de manera técnica, enfocado principalmente al monitoreo de condición. Quien nos conoce a nosotros, tanto a Carles como a un servidor y al grupo que estamos aquí, bueno, pues sabemos que las certificaciones referente a lo que es vibraciones, termografía, lubricantes, etcétera, pues son las que impactan de cierta manera para realizar algunos trabajos. Vamos a estar dialogando y conversando las diferencias que se llevan o que se logran o que se buscan o que se obtienen al momento de una certificación. Carles nos va a apoyar mucho, nos va a comentar mucho lo diferente que se ven las cosas del otro lado del mar, en España y en la Unión Europea, porque allá yo he visto mucho más rigidez para establecer normativas y condiciones que permitan realizar pues certificaciones o evaluaciones. De este lado, acá a nosotros hemos visto una serie de necesidades de mejora en cuanto a las certificaciones. Pero bueno, vamos a ver primero la cuestión de qué es una certificación. Bueno, la certificación es un documento que avala o acredita los conocimientos y capacidades que pudiera tener un individuo
para realizar una actividad específica. Insisto, yéndonos al monitoreo de condición, tenemos que establecer un conocimiento, un panorama de lo que debe saber la persona para atender los equipos en cuestión que va a estar analizando. Pero esto es este documento o esta certificación debe contemplar todo un esquema completo. ¿Qué quiero decir con el esquema completo? Que lleva la parte parte administrativa o la parte teórica donde se establece un curso con un examen, pero también debe haber una parte importante que es el conocimiento, las capacidades o las habilidades que se van a tener en base a la experiencia y al trabajo en campo. Nosotros que queremos certificarnos, tenemos que tener un conocimiento, obviamente, lo básico que nos da el examen y la parte del conocimiento de lo que voy a realizar. Yo pongo mucho el ejemplo cuando un servidor inició en esto en el 97, pues sí, me certifiqué, obtuve el documento que avalaba que yo tenía un conocimiento, sí, pero un conocimiento teórico, un conocimiento del examen. Un conocimiento desarrollado en un aula por 32 horas. Pero carecía mucho de dar una solución adecuada porque no tenía la experiencia, porque no había desarrollado trabajo en campo. Entonces, una certificación es un cúmulo de cosas. Por eso, ahorita que Carles intervenga en la parte de cómo se van desarrollando estas certificaciones, es importante la parte del conocimiento más la experiencia que nosotros tenemos que acumular para poder desarrollar o poder establecer o tener un certificado que ahora sí me avale ambas cosas. Hay muchas condiciones en la vida laboral y muchas situaciones en las que ves personal certificado, pero que al momento de la toma de decisiones o la decisión que se va a generar para tomar para una solución en planta, pues no se lleva a feliz término. Entonces, esta certificación debe acumular estos conocimientos o estas habilidades. Lo importante es qué buscamos. ¿Qué busco yo como persona certificada? ¿Qué busco yo como empresa que quiero certificar a mis personal? Quiero que lleven un curso, aprendan la parte teórica y lo práctico que vean ahí y ya yo obtengo un documento donde yo pueda avalarlo ante alguien. Esa es una parte importante, pero yo lo que quiero son soluciones, que realmente le demos la solución al cliente para que podamos estar estableciendo buenas técnicas y buenos parámetros en las condiciones de mantenimiento que vamos a estar desarrollando. ¿Cómo se buscan estas certificaciones? Me ha tocado ser usuario buscando esas certificaciones o me ha tocado estar ante diferentes personas que están cuestionando cómo se certifica. Bueno, primero, si lo buscamos en base a lo económico, es estar buscando el mejor precio de un curso, el mejor precio o más barato, ¿no? Es estar buscando la mejor localización a dónde voy a ir, ahora si es online o si es presencial, a lo mejor no buscamos si es práctico o no, sino solamente buscamos que pueda yo pagarlo, sin contar la consecuencia que pueda yo tener. No quiere decir que a lo mejor ser barato quiere decir que sea malo, pero si es barato probablemente tenga alguna carencia o falencia en algún seguimiento de lo que vamos a estar viendo ahorita de paso a paso, ¿no? ¿Qué buscamos? Un curso que cumpla, pero sin proceso de certificación, es válido también. Muchas veces, ¿por qué se piensa así? Porque a veces no quieres que tu personal se te vaya. Oye, ya se certificó, ¿me va a pedir más o se va a ir a otro lugar, ¿no? O sea, cuando uno piensa solamente en el documento. Pero hay muchos cursos
que cumplen, que se llevan a cabo bajo un desarrollo adecuado, y el aprendizaje de la persona pues es muy ad hoc de lo que estamos haciendo nosotros en nuestra instalación o solución. O realmente sí buscamos un curso que cumpla con los lineamientos y aparte me genere un proceso de certificación. Muchas veces es para cumplir necesidades, que viene un auditor y me está pidiendo un documento, aunque yo no sepa nada, pero yo soy termógrafo número 1, categoría 1, o termógrafo categoría 2, ahí está mi documento. ¿Cómo lo aplicas allá? Ah, no, eso es diferente, yo no veo nada de eso, yo estoy en el área eléctrica o estoy en el área mecánica. Entonces, es importante que nosotros aterricemos qué buscamos, qué queremos hacer. Ahora, ¿por qué lo buscamos? Por una necesidad de la organización, como les comenté ahorita, que solamente quiere acreditar una auditoría, aunque todavía mi planta esté boca arriba, digo, boca abajo, ¿no? O diríamos en México, patas para arriba. Pero pues tengo un documento que avala que yo puedo seguir vendiéndole el producto a una empresa que pide a alguien que esté certificado. ¿Sí? Quiero beneficios técnicos y financieros de la organización. Es de las principales finalidades. O sea, ¿para qué busco yo el aprendizaje mayor y una posibilidad de certificación? Pues para que con los logros que yo tenga pueda obtener ahorros financieros, donde mi posible gasto por contratar una termografía se convierta en un ahorro o un beneficio al momento de yo obtener ciertos logros en las inspecciones que estoy haciendo. ¿Sí? La evolución del personal técnico es válido también. Yo quiero que mi personal se vaya evolucionando, vaya creciendo, vaya yendo más allá de lo que yo puedo llevar a. Entonces, todo este tipo de condiciones o situaciones que se involucran para una certificación, hay que cuestionarla primero. Hay que ver por qué quiero ir a, por qué quiero certificar al personal, por qué quiero llevar a feliz término o a una mejora en mis instalaciones con una certificación. Muchas veces esas respuestas pues no se llevan a cabo de manera concreta. Es más, ¿sabes qué? Pues ya se insistió mucho, ya llévalo a un curso de vibraciones o de termografía. Oye, compramos un equipo de analizador, pues, ¿ahora qué requiere? Pues un curso. ¿No? Tenemos que fundamentar bien por qué necesito yo las cosas. Y bueno, entonces, aquí podemos pasar a qué lineamiento o bajo qué lineamiento se certifica uno de manera técnica. Aquí me puede apoyar Carles, que tiene vasta experiencia en toda la parte de certificación y demás dentro del área que nos compete a nosotros, que es el monitoreo de condición, ¿no? Entonces, Carles, adelante. Sí, aquí hay que tener claro, como dice Jorge, qué es lo que buscamos con la certificación. Podemos buscar solo esa formación y esa formación, bueno, pues tiene una duración y vamos a aprender lo que aprendamos en un curso de 32, de 40 horas, etcétera. Pero la certificación no solo es eso. La certificación, tal como la conocemos actualmente, y ahora veremos diferentes tipos de certificación, la certificación nos permite que sea otro organismo quien nos evalúe nuestros conocimientos. No tiene que ser el formador. Eso es una certificación de primera parte, y una certificación de tercera parte quiere decir que es otro organismo quien evalúa los conocimientos que hemos obtenido. Y eso, como hablamos siempre, la certificación no es un curso. La certificación es un proceso. La certificación incluye la formación, incluye la experiencia, incluye esos conocimientos. Y esos conocimientos los debe evaluar
un tercer organismo. No es... durante muchos años todos hemos obtenido certificaciones bajo la SNT que nos hablaban de la formación y la certificación. Eso era un sistema un poquito edulcorado, vamos a llamarle así, porque al principio ese sistema estaba muy claro. Ese sistema era: yo contrato un instructor en mi empresa, forma a mis trabajadores y les da una certificación, o la propia empresa les da una certificación. Y esa certificación solo valía dentro de tu empresa. Eso es el sistema original que tiene la SNT. Eso fue derivando a otros sistemas que no eran muy lícitos, vamos a llamarle así, porque era el propio certificador o el propio instructor quien daba la certificación. O sea, algunos hemos participado en cursos donde el propio instructor corregía el examen y te daba automáticamente la certificación. Eso no es una certificación. Eso es una formación con un diploma. Durante años le hemos llamado certificación, avalada por la SNT, pero el inicio no era ese el correcto. El correcto era certificar a las personas de una sola empresa, no a un curso en abierto donde estoy certificando a muchísimas personas que nadie me garantiza su experiencia, porque la experiencia la debía certificar el empleador, y en este caso no era así. Eso actualmente está cambiando. Tenemos una normativa ISO a nivel internacional que eso lo ha cambiado totalmente. Y digo lo ha cambiado totalmente porque, aunque la formación pueda ser la misma, el temario puede ser el mismo que ya empleaba la SNT hace muchísimos años, la ISO lo que ha hecho es cambiar el sistema de certificación. Y cambiar el sistema de certificación, es decir, con una certificación de tercera parte. Nosotros, los formadores, lo que hacemos es formar. Pero existe una entidad que certifica, que es la que se encarga de verificar la experiencia, verificar que esa formación ha cumplido unos requerimientos y verificar que esa persona sigue todo un proceso. Ese sistema evidentemente es mucho más válido porque intervienen evidentemente diferentes entidades, diferentes personas, está comprobado que funciona, pero también hay que tener claro que como dicen, y voy a hablar de la norma de termografía, que quizás es la que conozco más. La norma de termografía nos dice claramente que las personas certificadas en termografía o que se certifican en termografía, lo que van a obtener es una formación en termografía. No van a obtener una formación en electricidad, en mecánica, en edificación, en medicina. ¿Un termógrafo puede hacer termografía para medicina? Evidentemente que sí. ¿Puede hacer diagnósticos para medicina? Si no tiene los conocimientos, no. Y eso es lo que dice muy claramente la norma. Algo que muchas veces no cumplimos. O sea, estamos certificando a personas a veces y les estamos certificando sobre termografía, sobre vibraciones, sobre ultrasonidos, sobre monitoreo de condición.
pero tienen que tener muy claro que la formación en sus técnicas la tienen que obtener fuera de ese curso de termografía, fuera de ese curso de vibraciones, fuera de ese curso de ultrasonidos. En ningún curso de ultrasonidos vamos a aprender a cambiar un motor, a cambiar un rodamiento. En ningún curso de vibraciones tampoco. Vamos a aprender de vibraciones, vamos a aprender de ultrasonidos, vamos a aprender de termografía. Pero la norma es muy clara. Las normas actualmente, y cada vez se están actualizando más y más rápidamente, las normas son bastante claras en ese sentido. Lo que hay que entender es que muchas veces es difícil tener esas comprobaciones de que el personal dispone de toda la experiencia necesaria. Como más externo sea todo el procedimiento, es decir, que el instructor no intervenga en esa certificación, más fácil va a ser poder comprobar esa experiencia, esos conocimientos, que es lo que comentaba Jorge al principio, que es lo que garantiza la certificación. Tener unos conocimientos tanto teóricos como prácticos. Entonces, necesitamos que esa certificación sea externa, no sea el formador quien da la certificación, sino que sea una entidad externa quien da la certificación y pueda comprobar los conocimientos, pueda comprobar la experiencia, etc. Entonces, actualmente tenemos la ISO que nos permite perfectamente, y está muy detallado en cada una de las normas, sobre todo las normas del grupo 18436, que son todas las de monitoreo de condición, pero incluso en otro tipo de normas. O sea, podemos tener formación, por ejemplo, de termografía basada en la norma 9712, que es la de ensayos no destructivos. Pero ahí, evidentemente, esa norma lo que hace es separar muchísimo cada uno de los ensayos no destructivos. O sea, no conoce o no reconoce igual un ensayo no destructivo en una instalación eléctrica que en una edificación. Entonces, podemos tener esa certificación bajo esa ISO, pero debemos tener los conocimientos por otra vía, no por el curso de certificación. Actualmente cada vez hay más normas de certificación de personal, tanto en ensayos no destructivos como en otras técnicas. Especialmente en la termografía hay varias normas por las que nos podríamos certificar, pero hay que tener claro que hay que tener los conocimientos. O sea, existe una norma de certificación para edificación, la norma de ensayos no destructivos, la norma de monitoreo de condición. Existen diferentes normas. Como es lógico, y vamos a dejarlo claro, las normas ISO no son de obligado cumplimiento. No son de obligado cumplimiento siempre que no aparezcan en un reglamento, siempre que no aparezcan en unas condiciones de nuestro cliente, siempre que no aparezcan en unas condiciones de nuestra empresa. Nuestra empresa nos puede exigir estar certificados por cierta norma. Como digo yo, siempre cada uno en su casa puede poner las normas que quiera. Entonces, nuestro empleador las puede poner, nuestro cliente las puede poner. Y cada vez más los clientes están abocados a normas internacionales, es decir, normas ISO. Todos tenemos que intentar tener esas certificaciones bajo normas ISO. Esas normas son internacionales, participan prácticamente todos los países a nivel mundial y son normas reconocidas en prácticamente todos los países.
Evidentemente que hay países que prefieren reconocer otras normas, pero las normas ISO son internacionalmente reconocidas. Entonces, todo el proceso de certificación debe estar avalado siguiendo los requerimientos de una norma. Y dentro de ese proceso debe cumplir los requerimientos el formador, debe cumplir los requerimientos la entidad certificadora y deben cumplir los requerimientos todos los participantes en la formación. Ahí interrumpiéndote un poquito, Carles, referente a eso, todavía el ente formador, lo acabas de comentar ahorita, también tiene que cumplir un requisito de quién va a formar, porque a veces tenemos a alguien de nuestra planta o nuestra empresa, dales un curso y ya lo certificamos, ¿no? También ambas, la SNT como la ISO, también tiene requerimientos de quién es el que de que imparte, o sea, hay que cumplir una serie de condiciones, ¿no? Sí, evidentemente, en el grupo de normas que estamos comentando, las 18436, por ejemplo, la 18436-1 es la que nos indica los requerimientos a cumplir por la entidad certificadora. La 18436-2 es la de vibraciones y la 18436-3 es la que nos indica los requerimientos a cumplir por la entidad formadora. Evidentemente, todo lo que debe cumplir la entidad certificadora lo traslada a la entidad formadora. La entidad certificadora también debe cumplir con la ISO 17024, que es la que indica los procesos a seguir para ser entidad certificadora. Entonces, todo eso está muy, muy claro, siguiendo toda la normativa ISO. Y hablamos de normativa ISO a nivel internacional. O sea, lo mismo debe ocurrir en México que en España, que en Ecuador, que en Estados Unidos. Entonces, todos deberíamos cumplir con lo mismo. Entonces, pero en el caso de monitoreo de condición, está muy claro porque todo el grupo de normas 18436 nos indican perfectamente lo que debe cumplir cada uno de los participantes en la certificación, sean entidad certificadora o sea entidad formadora. Dos cosas muy diferentes. O sea, la norma nos detalla muy claramente que no son dos organismos iguales, son dos organismos totalmente diferentes. Y yo creo que eso es lo que al final avala un proceso de certificación correcto. Así es. También hay diferentes cuestionamientos que se hacen cuando vamos a buscar quién nos certifica. Nosotros por la cercanía que tenemos aquí con Estados Unidos podemos utilizar la SNT, que es una entidad americana, pero solamente es una recomendación y donde, como comentabas tú al principio, ellos hacen todo, ¿no? Y es que se han visto entidades o se han visto certificaciones en las cuales yo promuevo, yo genero, yo hago, yo certifico y yo entrego el documento, ¿no? A veces se confunde qué tanta validez pueda tener algo que se haga en línea recta hacia abajo, hacia el trabajador, o algo como lo que hace la ISO, que es formar entes que van a evaluar tanto al que formó como al que se acreditó o se está acreditando, ¿no? Sí, ahí hay que tener claro, como explicabas al principio, primero, ¿qué buscamos con la certificación? Si solo buscamos una formación y que alguien nos diga que estamos capacitados, pues quizá el sistema de la SNT sea el válido. Si lo que buscamos es que alguien nos reconozca a nivel internacional, el sistema de la SNT no es el válido. La SNT es un organismo americano, es la Asociación de Ensayos No Destructivos Americana. Entonces, ellos evidentemente crearon sus normas, pero como puede crear
esas normas otra asociación de otro país. También hay que reconocer que Estados Unidos nos influencia a todo el mundo, ¿no? Claro. Pero el sistema, como he dicho antes, el sistema de la SNT tenía un sistema muy claro, que era formar a personal dentro de una empresa. Es decir, era el empleador quien te daba la certificación. Esa certificación no era válida fuera de la empresa. Eso fue degenerando con el tiempo y las entidades fueron formando fuera de las empresas. Pero esa no es la idea de la SNT. La SNT lo tenía muy claro, que era para formar a personal dentro de una empresa. Es decir, la empresa Ford o la empresa Volkswagen o la empresa quien sea, llamaba a un instructor de la SNT, nivel 3, venía, formaba a su personal y la empresa Volkswagen, la empresa Ford, quien fuera, emitía un certificado que decía que sus trabajadores tenían nivel 1, nivel 2 o nivel 3, según el curso que hubieran hecho. Pero ese certificado tenía el nombre del empleador o el anagrama del empleador. Entonces, no era válido fuera de esa empresa. Y eso actualmente, o desde hace muchos años, ya no se está ejecutando así. Y eso también ha generado ciertas dudas. Ahora estamos viendo que muchas entidades que hace unos años certificaban bajo la SNT, sin cambiar nada, certifican bajo la ISO. O sea, yo estoy viendo entidades que certificaban bajo la SNT porque ellos mismos realizaban la formación y la certificación y actualmente siguen haciendo lo mismo, pero han puesto que es bajo la ISO. Bajo la ISO no funciona así. La ISO lo tiene o las normas ISO están muy claras. Tienen un sistema de certificación que hay que cumplir y un temario que hay que cumplir. Si yo no me cumplo todo el temario de la norma ISO, no estoy cumpliendo con esa norma. Todo el mundo lo entiende muy claro cuando hablamos de una ISO 9001, que tiene muchísimas empresas. Nadie dice, no, pues voy a cumplir solo una pequeña parte de la ISO 9001. El auditor no te lo va a permitir. Eso lo tenemos todos muy claro. Pues igual de obligado es cumplir con una ISO de certificación. Exactamente igual. Fíjate que también me ha tocado ver eventos en los cuales se promueve el servicio de monitoreo de condición y en donde les piden certificaciones. Y en algunas hay esa duda en si lo pido por la SNT o la pido por la ISO. Y en ocasiones dicen, tiene que ser por la SNT. Y desconociendo todo esto porque ya te estás saliendo del ámbito para el cual fue regido en la SNT, sino ya lo estás haciendo como una evaluación, o sea, como para tener validez en todas partes donde andes, ¿no? Claro, hay que entender que una certificación bajo la SNT es mucho más fácil. O sea, tiene muchísima menos complicación. Yo contrato a mi amigo Jorge para mi empresa, le digo, forma al personal y al final les emites un diploma que yo voy a transformar en una certificación. Ya no necesito nada más. Y encima te digo, si no aprueban todos, no te pago. O sea, tienen que aprobar todos para que tú cobres. Entonces, lo vas a poner fácil, porque necesitas cobrar. Entonces, eso es hacernos trampa, como decimos en España, hacernos trampa al solitario. O sea, yo juego solo y me hago trampas. Entonces, no tiene mucho sentido. Al final, cuando
esa certificación es de tercera parte. Yo doy una formación, intento darla lo mejor que puedo, intento que el personal que estoy formando aprenda lo máximo posible y luego accederá a un examen teórico, práctico, lo que diga la certificación, y espero que aprueben. Pero ya que aprueben o no aprueben, no depende de mí. Evidentemente depende de lo que les haya enseñado, pero ya no depende, ya no soy yo quien hace ese examen, quien hace esa evaluación, quien justifica esa experiencia que tienen. O sea, ellos deben aportar la documentación que la entidad de certificación exija. Y la entidad de certificación exige lo que marca la ISO. O sea, la experiencia está muy clara en las normas ISO. O sea, las horas de experiencia, los años de experiencia están muy claros. ¿Que no podemos aportarla? Entendemos que muchas veces esto puede parecer un pez que se muerde la cola, o sea, que no tiene salida. Las entidades de certificación le están dando salida fácil, dando ciertas facilidades, pero que al final tienen que cumplir con la experiencia y tienen que cumplir con la formación exigida. Si no, nos estamos engañando nosotros mismos. Claro. Así es. Fíjate que aquí lo que sigue es importante porque también nos preguntan mucho. ¿Cómo se establece un ente certificador? Ya lo has comentado, hay que cumplir con unos requerimientos y lineamientos establecidos por las mismas normativas. Y bueno, te hacen llevar un proceso como el que comentas, ¿no? Pero la pregunta de los 50,000 o de los 44,000, no me acuerdo cómo era, ¿quién avala tal cosa, no? No sé si te ha tocado a ti que te dicen, ¿y quién te avaló a ti para decir tal, no? Sí, evidentemente existe la certificación y luego existe la acreditación. O sea, son dos conceptos totalmente diferentes. Puede certificar muchas entidades y pueden acreditar pocas entidades. Por ejemplo, en España hay una entidad de acreditación, o sea, que es ENAC, es la Entidad Nacional de Acreditación y Certificación. Esa es la entidad que, mediante un proceso, te acredita para que tú puedas certificar personas. Esas entidades... Ahí puedo hacer un paréntesis, sin saber si sabes o no de la técnica, ¿no? O sea... Sí, evidentemente. O sea, ellos tienen sus auditores y tú te acreditas para una norma determinada y ellos lo que van a mandar es un auditor que se va a leer la norma de arriba abajo y no te va a permitir que te equivoques o que te pases ni una coma. Entonces, ¿te van a evaluar técnicamente? Difícilmente. O sea, al final la acreditación es un sistema burocrático que lo que nos garantiza es que cumples con todo el proceso de certificación. Actualmente la mayoría de entidades de certificación están cumpliendo con el proceso de certificación sin tener esa acreditación. Yo diría que muy pocas o casi ninguna entidad tiene una acreditación a nivel mundial. Fíjate que otra vez, ahí entre paréntesis, muchos comentan, pero yo estoy acreditado por la ISO, yo Mancha, estoy acreditado por la ISO para certificar, o por la SNT, y no. La ISO no emite certificaciones a nadie. La ISO es una organización que lo único que hace es redactar normas de funcionamiento o normas técnicas para cualquier tipo de cosa. O
sea, podemos encontrar normas muy variadas y unas muy técnicas y unas muy básicas. Pero no hay no hay nadie que esté certificado por ISO. Estamos certificados bajo una norma ISO, pero no por la entidad ISO. Eso no existe. No existe una certificación de ISO. Es decir, existen certificaciones bajo normas ISO, como puede ser la 18436, la 9712, la 6781 para termografía en edificación. Existen infinidad de normas, pero ISO como organización no certifica a nadie, no le da poder a nadie para emitir certificaciones. Lo que hay que hacer es cumplir con la norma que quieres certificar y cumplir con la norma 17024, que es la que rige las entidades de certificación. Así Pero es, sí, nada más. es bien importante eso, Carles, porque te lo encuentras muy seguido, ¿no? O sea, tratan de, muchos se le pone logo, mucha gente le pone logo, no sé si es válido ponerle logo de ISO, y dicen, es que tal entidad está certificada por la ISO para certificar personal. Y cuando uno entra en ese debate, pues la verdad no puede ser como lo comentas. Es tan sencillo como entrar en la página web de ISO y buscar cómo ISO me va a dar permiso para certificar o cómo ISO me va a dar una acreditación para certificar personas. En ningún caso lo vamos a encontrar. O sea, eso no existe. Está tan sencillo como eso. Existe la acreditación y como digo, en cada país hay una entidad, normalmente hay una entidad de acreditación a nivel nacional, es una entidad gubernamental, y son ellos los que tienen la potestad para darte esa acreditación. Normalmente, cuando obtienes la acreditación por una entidad, como por ejemplo en España puede ser ENAC, tiene acuerdos a nivel mundial y eso es válido en muchísimos países. Tener esa acreditación es válido para cada una de las certificaciones. Es decir, yo debería tener una acreditación para termografía, categoría 1, categoría 2, categoría 3. Yo puedo presentar a ENAC quererme acreditar para termografía categoría 1, pero si no me presento para categoría 2 y categoría 3, no podría certificar en ese nombre. Entonces, evidentemente, todo eso es un proceso largo. O sea, ENAC o cualquier entidad no acredita a nadie que no tenga experiencia. Volvemos al pez que se muerde la cola. O sea, no puedes acreditarte si no tienes experiencia. Es decir, que primero tienes que certificar sin acreditación para poder obtener esa experiencia y luego acreditarte. Y fíjate que muchas veces estar acreditado por una entidad, ya sea local, como en España o como en México, que es la EMA, la Entidad Mexicana de Acreditación, no asegura que el curso que le vas a dar o la certificación que le vas a dar a tus participantes te los haga ver, pues sean lo suficientemente valioso, ¿no? Muchas veces puedes dar un curso muy teórico que no le beneficia mucho a la gente técnica, etcétera. O sea, acredita que tu proceso está bien desarrollado, que cumples. Pero eso, a que diga que el curso que está tomando la gente de la empresa número 2 van a salir muy buenos en termografía, muy buenos en video. Eso ya no te lo asegura, ¿no? Eso, hay otras maneras de hacerlo, pero con la acreditación no sería la más adecuada. O sea, todos conocemos a muchísimas entidades que nos certifican para que nuestra empresa obtenga la ISO 9001. O sea, ellos han obtenido una acreditación
para que puedan certificar que nuestra empresa tiene esa 9001. Pero evidentemente hay entidades de certificación de 9001 mejores y entidades de certificación peores. La acreditación que obtienen simplemente garantiza que cumplen un proceso, nada más. Igual que la certificación, o sea, estamos avalando un proceso. O sea, puedes realizar un examen teórico, práctico, de termografía, de vibraciones, de ultrasonidos, de análisis de aceite, de lo que quieras, y garantizar que aprueba ese examen. Pero todas las personas que salen de la universidad, sean ingenieros, abogados, etcétera, tienen un título. Pero eso no garantiza que tengan formación. Exacto. Garantiza un título universitario. Evidentemente no tiene la misma formación un ingeniero recién salido que un ingeniero con 40 años de experiencia. Así es. Referente a lo que platicamos ahorita al final, es la siguiente diapositiva. O sea, entonces, ¿qué vamos a buscar nosotros como solicitantes de una certificación? Esto, no sé si coincidas con lo que yo también pienso de aquí, que es obtener un buen aprendizaje técnico. O sea, que la persona que nos va a estar capacitando, pues tenga experiencia. O sea, yo puedo saberme la termografía y en base a este libro que me regalaste, muchas gracias, yo puedo saber lo que viene en este libro. Pero a lo mejor en este libro no viene que yo voy a analizar una turbocompresora o una motocompresora o un sistema fotovoltaico de los que tú tienes mucha experiencia. Ahorita, por ejemplo, los drones, que es lo que más buscan para hacer inspecciones en sistemas fotovoltaicos, tú lo sabes perfectamente y me lo has comentado y lo hemos visto. Gran parte de las fallas críticas en un sistema fotovoltaico está por la parte de abajo, que un dron no lo va a ver. Pero eso no lo sabe alguien que a lo mejor conoce mucho de termografía, se sabe este libro, pero no sabe la parte práctica. Y eso es bien importante para la gente que va a buscar quién le va a impartir un curso, ¿no? No sé qué piensas. Claro, ahí es una combinación de diversos factores. O sea, debemos buscar una entidad que nos garantice esa certificación imparcial, vamos a llamarle así. Es decir, que el formador no necesite que aprueben todos para cobrar, sino que él dé su formación correctamente y sea otra entidad quien les examina, y eso es una formación imparcial o una certificación imparcial. Y también debemos tener en cuenta quién nos va a formar. O sea, podemos tener una entidad certificadora que tiene diversos formadores o diversas empresas formadoras. Todos conocemos alguna entidad formadora en termografía que representa una marca y tiene formadores en todo el mundo. ¿Todos tienen la misma experiencia? No. Yo conozco a niveles 3 por esta entidad de termografía que me han pedido venir a un curso de nivel 1 mío porque no tienen los conocimientos técnicos y están dando formación. No, es que yo sé mucho de edificación, pero de temas eléctricos, fotovoltaica, no sé nada. Y está dando formación de termografía. ¿Sabe de termografía? Pues evidentemente que sí. Pero ¿tiene la experiencia para transmitir a los participantes del curso? Pues a lo mejor toda, ¿no? Entonces, evidentemente, cuando buscamos una entidad de formación, debemos buscar a alguien que tenga esa experiencia.
que lleve años dando formación. Y muchas veces no es años dando formación, sino que se dedique. O sea, las empresas que nos dedicamos a servicios, posiblemente tengamos más formación o más experiencia que empresas que solo se dedican a formación. Pueden tener muchísima formación teórica, pero a veces les falta la formación práctica. Así es. Fíjate que yo tengo un ejemplo que lo pongo cuando estoy dando los cursos. Un instructor categoría 3, dándonos una categoría 3, pues nosotros obviamente pues, tenemos más de 20 años trabajando en diferentes lugares y empresas, y nosotros tenemos a nuestro cuidado turbocompresoras, y le hacíamos preguntas de turbocompresión, vibración sobre turbocompresión, y la respuesta era la misma: es que yo no trabajo en las turbocompresoras, o yo no le sé a las turbocompresoras, o yo no ando mucho en campo, y pues dice uno, bueno, entonces ¿a qué vine a aprender? O sea, vine por el papel solamente, ¿no? Porque a final de cuentas no me dio la información que yo requería. Y eso es la gran fortaleza de las empresas formadoras, que tengan gente que conozca de la técnica, que sepa trabajar bajo las normativas, ya sea ISO o SNT, pero que sepa de la técnica. ¿Te imaginas que dieras termografía y pues no supieras contestar cómo inspeccionar un motor, ¿no? Pues, ¿cómo? Entonces, ese tipo de cosas, ya se nos está acabando un poquito el tiempo. Entonces, ese tipo de cosas son las que nosotros tenemos que buscar como personas que requieren una certificación. Ahorita te cedo la palabra para que des tu resumen final. Mi resumen final es, sí hay muchas entidades certificadoras, pero busquemos aquella que nos otorgue también la parte técnica como la que vemos aquí, y que cumpla un lineamiento. Pero hay algo que a veces a mí me da cierto sensación de que algo pasa. ¿En qué sentido? Muchas veces somos muy exigentes en el documento. Queremos que estés certificado, queremos que cumplas con este requerimiento, que hayas tenido 400 horas de termografía de experiencia, 1200 si eres categoría 2, pero al momento de realizar o de tomar las decisiones en base a un equipo que tenemos o a una instalación, pues no acatamos lineamientos. Hay equipos que dicen hay que darle, se recomienda hacerlo cada determinado tiempo para la salud y la condición de ese equipo. No, lo hacemos como yo lo considero. Entonces, ¿dónde quedó la persona preparada, capacitada, certificada, no? Entonces, así como tenemos ciertas exigencias, también debemos darle cierto, se oye feo, pero cierto poder a aquel que tiene un avance en las certificaciones. Por ejemplo, yo siempre he dicho, a un edificio lo tiene que firmar un arquitecto, una persona avalada. ¿Por qué un programa de monitoreo, un programa de mantenimiento, un programa de inspección, un procedimiento no tiene que ser firmado por un categoría 3 de termografía, de vibraciones, o sea, donde se avale que hay una persona con conocimiento detrás de ese procedimiento, detrás de esa logística? No, muchas veces, categoría 1 y ya te certificaste y ahora sí, hazme toda la inspección de ida y vuelta, dame reportes, dame programas, genérame, implementame situaciones, etcétera. O sea, no le damos un cierto control a esas evoluciones de certificación, o no sé cómo se le pueda llamar. Ese ya sería mi resumen final, que busquemos también estandarizar de una manera equitativa todas las certificaciones y las evoluciones que tiene la persona certificada. No sé, Carles, para finalizar, no sé qué te gustaría ahondar en estos temas. Sí, al final es lo que hemos estado hablando, y es tan claro como que debemos saber comparar qué es lo que nos está ofreciendo una entidad y qué nos está ofreciendo otra. Yo siempre comparo con el coche. Todos sabemos comparar coches y no somos mecánicos, pero sabemos comparar
qué potencia tiene ese coche, qué neumático tiene, etcétera. Entonces, debemos saber comparar qué nos está ofreciendo, porque no todo es el coste económico de esa certificación. Puedo buscar una certificación más económica y que venga a mi casa y me la haga online, o que hay muchísimas maneras actualmente. Pero debemos buscar esa experiencia, esos conocimientos de ese instructor, de esa entidad certificadora. O sea, ya hemos dicho al principio, es un proceso. No es un curso y un examen, es un proceso. Y dentro de ese proceso debe tener toda esa información, esos conocimientos, esa experiencia, todo. Es un todo, no es solo una parte. Y ahí es donde muchas veces también, y eso ocurre con las empresas que damos servicio, cuando damos un presupuesto, al final el cliente muchas veces solo se mira el número final y no mira la experiencia que tienes, no mira los equipos que utilizas, no mira la formación que tienes, simplemente dice, no, es que eres más caro. Claro, es que con el que me estás comparando lleva 2 días y yo llevo 20 años. Entonces, no puedes comparar. O sea, no estamos comparando lo mismo. Tenemos que acostumbrarnos a comparar cosas iguales. No podemos comparar un coche, un utilitario, con un camión. Ah, pero tiene ruedas y volante y motor. Sí, pero no es lo mismo. O sea, tenemos que comparar lo mismo. Y ahí es donde muchas veces fallamos. Y fallan a veces las empresas, como más grandes, más fallan en ese sentido. Pues están buscando un coste mucho más barato o más económico. Claro. No, muy bien. No, pues muchas gracias, Carles, por desvelarte con nosotros. Fiores, no sé si está por ahí. Aquí estoy. Muchísimas gracias, Carles. Gracias, Jorge. Ahora es el espacio de los participantes. Si alguno tomó alguna nota, necesita alguna aclaración o tiene alguna pregunta, pues siéntase en total libertad de quitar de silencio su micrófono y participar. Todo está bien claro. ¿Preguntas? ¿Todo está claro? Bueno, Todo pues como a manera de hacer algunas reflexiones finales, es importante porque al final el móvil de este webinar es darle a los participantes, a las personas que están demandando un curso de certificación, los criterios básicos para saber elegir. Y recordando lo que decía Jorge al inicio de su exposición, es muy importante primero identificar qué es lo que estoy buscando. Si al final solamente necesito un documento que me dé aval de personal certificado, o si realmente quiero todas las herramientas o todo lo que me puede ofrecer un proceso correcto de certificación, como mencionaba Carles. Mencionar el tema de la tercera parte en la certificación. Hay una norma que te permite hacer el curso y emitir un diploma, pero es una formación con un diploma de participación, no es lo mismo que un proceso de certificación, perdón. También saber las diferencias entre una norma que me certifica dentro de mi empresa y una norma que certifica mi experiencia como profesional y me la llevo a cualquier sitio donde yo vaya a trabajar. Conocer la experiencia del instructor y conocer también el proceso, que si hay una entidad formadora, si hay una entidad de certificación, si hay unos documentos que debo de llevar para avalar mi experiencia. Eso es lo que le da carácter a la certificación como tal y también le da carácter a mi experiencia como profesional. Y es lo que queremos dejar con ustedes en esta iniciativa y en este tema que hemos desarrollado esta tarde. Que cuando tengan que elegir una certificación, que sepan qué busca, cómo hacerlo, y lo ideal para nosotros es que hagan el proceso de la manera correcta y que si lo quieren hacer así, que identifiquen el proveedor que le garantice un proceso ideal. Todos los meses vamos a estar haciendo este tipo de conversatorio. En estos días les pedimos que estén atentos a nuestras redes sociales porque vamos a hacer una pequeña encuesta para decidir cuál será el tema de nuestro próximo webinar.
Agradecemos su participación, agradecemos el hecho de que se hayan quedado una hora completa con nosotros y estamos siempre a su orden en cualquiera de los correos electrónicos por los cuales nos comunicamos para atender cualquier solicitud que tengan. Muy buenas tardes y feliz fin de semana. Bye, bye. Gracias. Gracias.